noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Hoy estamos otro día más en el cual vamos a hablar sobre un tema de altar familiar. Y antes de que iniciemos, quisiera que en estos momentos oráramos para que Dios sea glorificado y exaltado. Y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en este tiempo en el cual vamos a compartir una porción de la palabra y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Así es que te voy a pedir que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias, glorificamos y exaltamos tu maravilloso y todopoderoso nombre hoy y siempre. Y agradecemos, Padre, por la bendición que tú nos das el día de hoy de poder compartir otro día más, Señor, sobre este tema de altar familiar. Y esto, Señor, para que cada una de las familias, Señor, que estamos en ti, nos podamos reunir, Señor, siendo tú el centro, Señor, de todo nuestro ser, de todo lo que hagamos, Padre, y que tú seas glorificado a través, Señor, de este tema, a través de lo que hagamos, a través de nuestro testimonio, para que siempre, Señor, te glorifiquemos y te exaltemos. Y esto todo lo hacemos, Padre, por amor a tu santo y todopoderoso nombre. Te agradecemos por todo, Padre, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que nos guíe y nos dirija en este tiempo. Te damos gracias por todo en el precioso, maravilloso y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, querido hermano, el día de hoy lo que quiero compartirte es acerca de cómo poder escuchar la voz de Dios. Específicamente es poder escuchar la voz del Espíritu Santo. En otros temas de altar familiar hemos hablado sobre cómo podemos escuchar la voz de Dios, hemos hablado sobre el testimonio interior, nuestra conciencia, y hoy quisiera tocar el punto del Espíritu Santo. ¿Por qué tocar el punto del Espíritu Santo? Lo que pasa es que necesitamos entender que la persona más importante en estos momentos a la cual debemos de saber escuchar y de tener nuestro oído espiritual ejercitado para saber discernir es la voz del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad que en estos tiempos es quien nos habla, nos dirige, nos guía para que podamos comprender y entender el propósito de nuestro Padre en este tiempo. Así es que hoy quiero compartirte esta parte de cómo podemos entender y cómo podemos saber cómo es que el Espíritu Santo nos habla. Y ahora vamos a estudiar esta forma como Dios nos habla por medio de la voz del Espíritu Santo. La mayor parte de las veces que el Espíritu Santo habla en nuestra vida es porque deseamos comunicarnos, desea comunicarnos algo de suma importancia. Puede ser algo que tenga que ver con nuestro llamado, que sea de vida o de muerte para nosotros, o que pueda afectar positiva o negativamente a muchas personas. También puede ser algo que cambie el rumbo de nuestro ministerio o nuestra visión. Dios asegura que oigamos directamente la voz del Espíritu Santo. Y aquí lo que quisiera, uno de los puntos o puntos importantes que quisiera que pudiéramos tomar en cuenta es cómo es la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Y cuando nosotros empezamos a estudiar o cuando nosotros empezamos a meternos más en la palabra y empezamos a tener esa comunión íntima con Dios, nos damos cuenta que la voz del Espíritu Santo es una voz suave y tierna, pero al mismo tiempo nos habla con autoridad. Algunas veces parece como si alguien nos estuviera hablando con la voz audible. Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años, eso es un testimonio que yo tengo, llevaba muy poco tiempo en el Señor y había momentos y luchas que yo tenía día con día, como todos y cada uno de nosotros las tenemos, pero llegó un momento en que me sentía tan abrumado por todas esas luchas internas espirituales que tenía, que siendo sinceros y abriendo mi corazón, lo he dicho muchas veces, en esos momentos yo estaba a punto de querer tirar la toalla, de decir, no que Dios me hubiera decepcionado, sino que yo sentía que yo había decepcionado a Dios. Entonces me sentía tan mal con Él que estaba yo a punto de tomar esa decisión. Pero en esos momentos recuerdo perfectamente que, y es algo que les digo, esa noche que estaba con esa crisis espiritual, con esas luchas, me acuerdo perfectamente que escuché una voz en mi interior que me habló y me dijo que Él me había perdonado, que se había olvidado de todos mis pecados y que Él había comenzado una nueva obra en mi vida. Yo en esos momentos, como te lo digo, no entendí o no supe o no sabía discernir, llevaba muy poco tiempo, quién es el que me estaba hablando. Yo solamente recuerdo que después de haber escuchado esta voz, en mi corazón, en mi interior, en mi mente, vino una paz que sobrepasa todo entendimiento.
y automáticamente que me quedé postrado en el piso porque estaba en el piso sentado, me recosté y me quedé profundamente dormido. Hasta el día siguiente fue cuando desperté y en esos momentos me puse a analizar quién fue quién me habló. ¿Quién era el que me había compartido? ¿Quién era el que me había hablado a mi corazón? Y en esos momentos, cuando empecé a investigar y empecé a profundizar más, me di cuenta que fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien trajo una convicción a mi vida de que el Señor estaba conmigo y que a pesar de los errores y las cosas que estaba yo haciendo mal, Él estaba conmigo, Él me estaba perdonando y Él en esos momentos me estaba asegurando que estaba tomado de su mano poderosa y que Él no me iba a dejar que yo me fuera, ni que yo me alejara. Entonces aquí es cuando empezamos a entender esta parte de cómo Dios habla. Como les dije, muchas veces pensamos o escuchamos como una voz interna y esa voz es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Pero también tenemos que saber discernir y saber cuando no es el Espíritu Santo el que nos está hablando. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Y muchas veces lo hemos compartido, pero hoy quiero traértelo nuevamente a tu corazón, a tu mente, y más por estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos que son complicados y difíciles, estos tiempos de pandemia, pero que aún en estos tiempos Dios sigue hablándonos, Dios sigue glorificándose y Dios sigue exaltándose. ¿Y cuáles son las diferencias que hay entre la voz del Espíritu Santo y la voz del enemigo? La voz del enemigo trae ciertas cosas a nuestra vida y ahí es donde nos podemos dar cuenta que es el enemigo quien nos está hablando y no el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las diferencias que hay? ¿Qué es lo que provoca el enemigo? ¿Qué es lo que provoca la voz del enemigo en nuestro corazón, en nuestra mente? La voz del enemigo, la voz del diablo trae temor, trae ansiedad, trae preocupación. Siempre viene dirigida en primera persona para acusarnos, para estar siempre tergiversando los pensamientos, la palabra que el Señor ha traído a nuestro corazón, que en otras ocasiones nos ha hablado. Y la traen a nuestra mente y de esa manera trata de insertar esa palabra en nuestra mente y que esa palabra baje en nuestro corazón para que el enemigo nos siga engañando y nos siga queriendo llevar por caminos de mentira. Siempre contradice, cuando tú empiezas a escuchar una palabra que va en contra de la palabra de Dios, tú puedes darte cuenta en esos momentos que no es del Espíritu Santo, sino el enemigo el que está hablándote. Otro de los puntos que trae, que puedes darte cuenta que es la voz del enemigo, es porque esa voz del enemigo trae condenación. El enemigo trata de condenarte todo el tiempo para que tú caigas. El siguiente punto es que trae culpabilidad. Y su voz emana desde el exterior de la persona, o sea, no está dentro de ti, porque el enemigo ya no está dentro de ti. Tú ya has entregado tu vida a Cristo y el Espíritu Santo, ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Es una voz siempre externa que vas a escuchar de fuera, que quiere entrar y que quiere tomar autoridad sobre tu vida, pero tú no le debes de permitir eso, sino que al contrario, debes de rechazarlo por la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes darte cuenta que cuando te está hablando el Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo trae paz, trae quietud, trae tranquilidad, como te lo dije en ese testimonio. Él me habló y me habló la palabra del Señor. Me dijo, tus pecados los perdoné y los he tirado al fondo del mar y nunca más me acuerdo de ellos. Y automáticamente, de una manera sobrenatural, trajo una paz en mi interior que en esos momentos me tranquilizó y dormí de una manera tan profunda que desperté hasta el siguiente día. ¿Cómo te das cuenta que es la voz del Espíritu Santo? Porque esa voz trae gozo a tu vida, trae gozo a tu corazón. Siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre, aquí es otro de los puntos que debes de tomar en cuenta. La voz del Espíritu Santo siempre va de acuerdo con la palabra, porque es el mismo Dios el que te está hablando y el que te está ratificando lo que está escrito en la palabra. Trae convicción de pecado y no condenación. Te convence de juicio, de justicia y de pecado, pero no te condena, sino que al contrario, te da la oportunidad de poderte arrepentir de tus pecados y de cambiar tu vida, de cambiar en esos momentos. Edifica, consuela y exhorta. Es ahí también otro de los puntos que debemos entender qué es lo que hace la palabra de Dios. Permite un acercamiento entre Dios y nosotros, las personas. La palabra de Dios siempre lo que va a hacer es traernos hacia Él, traernos. La palabra del enemigo lo que trata siempre de hacer es alejarnos del Padre. Pero Dios, el Padre, siempre a través de su palabra, a través de lo que Él nos está hablando, Él siempre lo que va a hacer es tratar de acercarnos cada día más a Él. Y la voz del Espíritu Santo emana desde el interior de cada uno de nosotros.
Eso es como te empiezas a dar cuenta cuando el Espíritu Santo está hablándote y no es el enemigo, ni tampoco son tus deseos, sino que te has dado cuenta que es el Espíritu el que está hablándote y el que está convenciéndote a ti. Pero siempre uno de los puntos es que te convence para que tú te acerques más a Él, no que te condena para que tú te alejes, sino que te convence para acercarte cada día más a Él. Eso es algo que quiero compartirte el día de hoy, para que lo tomes en cuenta en esta hora y puedas en esos momentos empezar a saber discernir la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. Como te lo dije, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, pero para que te arrepientas y te acerques. El enemigo lo que va a tratar es traerte condenación para que te alejes de Dios. Esas son las dos grandes diferencias que trae. Dios lo hace como nos convence por amor a Él y por amor a nosotros, para que nos acerquemos y no nos alejemos. El enemigo te condena para que tú te alejes de Dios, para que te sientas culpable con Dios, te sientas como una persona que no va a ser perdonada por el Padre, y eso es algo que no es cierto. Dios quiere perdonarnos siempre. Así es que tienes que tener eso en cuenta para que cuando tú empieces a escuchar una voz en tu interior, una voz que no provenga de Dios, en esos momentos tú sepas cómo discernir y rechazar todas esas voces. Y cuando tú sepas que es el Espíritu Santo, es porque va a traer esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que solamente tú necesitas y que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida y en tu corazón para que Dios sea glorificado y tú sigas creciendo. Así es que eso quiero compartirte el día de hoy. Así es que vamos a orar en esos momentos y vamos a terminar este tiempo de altar familiar para que el Señor siga siendo glorificado, siga siendo exaltado y siga siendo el centro de toda tu vida, de toda mi vida. Y como Él siempre lo es, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que vamos a orar y terminamos este tiempo de altar familiar. Padre, te damos gracias, glorificamos y exaltamos tu maravilloso y todopoderoso nombre y agradecemos, Padre, por la bendición que tú nos das el día de hoy, de poder compartir de tu palabra, de poder compartir, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú sigues haciendo en cada uno de nosotros, y que sea esta palabra de bendición para cada uno de mis hermanos y sepamos, Señor, discernir, Señor, entre tu voz y la voz del enemigo, y saber cuando tú nos estás hablando y aferrarnos y sujetarnos fuertemente de tu mano para nunca apartarnos de ti. Y que cuando el enemigo nos esté hablando, Señor, rechacemos toda palabra de mentira, toda palabra de engaño, Padre, para que no seamos engañados, Señor, y seamos cada día, Padre, sigamos creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por siempre, Padre, y te alabamos y te bendecimos hoy y siempre en el precioso, maravilloso y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El Señor me les bendiga, hermanos. Nos vemos en otro estudio de altar familiar. Bendiciones.